Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a un contenido de vital importancia para compartir. Hoy vamos a dejarles a la mayoría de la gente que puedan ver este contenido digital de un tema más de la realidad que acontece, sobre todo que estamos a pocas horas de este gran evento que tiene que ver el día de mañana, domingo 21 de junio del 2026 en todo el país. Un evento democrático, un evento constitucional que nos permite elegir el nuevo presidente de la República de Colombia. Así que yo los invito a soñar, sobre todo a los jóvenes. Este tema va dirigido para todos, pero especialmente a los jóvenes que de alguna u otra manera, pues en las anteriores votaciones se quedaron en casa. Algunos de ellos de pronto no tuvieron pues la ayuda de los padres de familia, los amigos, los tíos, los abuelos. Sabemos que los jóvenes, algunos de ellos, o gran mayoría, emplean el sábado y el domingo pues para entretenimiento, después de sus rutinarias actividades académicas en la universidad o en el colegio. Entonces vamos a tratar de llevarles ese mensaje en mis propias palabras. Yo creo que mis pensamientos también, que son pensamientos por la vida, es mi deber como ciudadano, como comunicador, transmitirles a ustedes ese mensaje de invitación por la vida, por la biodiversidad, por toda la belleza que tiene nuestro país. Pongamos momentos importantes a pocas horas de elegir una persona quien va a marcar la pauta durante 4 años, una pauta sobre todo gubernamental que tiene que ver con el respeto por la vida. Entendemos que este gobierno que está terminando ha dado unos grandes pasos de transformación, de cambio, de soluciones reales que no son sueños, porque ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Mi mensaje a los jóvenes es a soñar, pero no a soñar en la cama los sueños que cuando estamos acostados de pronto soñamos algo que de repente se nos olvida el otro día, sino es a soñar en la realidad. Esos sueños posibles que tenemos, esas metas, esos objetivos que nos cruzamos o que nos ayudan a poner un adulto, porque muchas veces los jóvenes que son menores de edad, pues necesitamos la ayuda de esos adultos para ayudarnos a soñar, como por ejemplo decirle a los hijos, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres estudiar? Pues ayudémosles a soñar a los jóvenes, papás, mamás, tíos, abuelos, amigos. Y creemos que a los jóvenes hay que ayudarles a soñar en la vía política. Entonces, creo que este gobierno ha dado unos grandes pasos agigantados. Reitero, este programa no tiene ningún tinte político. El tinte político que hoy es el de la vida, de la biodiversidad, de respeto por los derechos humanos, el respeto por escuchar a la persona que está de frente, permitir escuchar y que nos permitan escuchar. Eso sí, dentro del debido respeto, y eso también tiene que ver de parte de la vida, del sueño. Entonces, este tema que quiero brindarles a los jóvenes es invitarlos a soñar en la realidad, en la vida rutinaria que nosotros damos. No podemos dejar esos sueños en unas solas cuantas personas para que el destino del país tome unos caminos que podamos nosotros más adelante lamentarnos por X o Y circunstancias. Por ejemplo, a nosotros que nos gusta el respeto
de los animales, la vida de los animales. Tenemos que propender por defenderlos, de respetar la vida de los animales. Si hay algo que va en contravía de eso, que le falta respeto, que atenta contra los animales, pues ahí tenemos que rechazar rotundamente a ese tipo de personas que toman actitudes violentas y de maltrato, o que piensan en cosas contrarias, que no defienden la vida, sobre todo de cualquier ser de la naturaleza, cualquier ser humano. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejarles a todos, a los jóvenes, que pensemos en el día de mañana a la hora de elegir, de saber a quién elegir. Vuelvo y reitero, no tengo ningún partido político, ni soy cepedista, ni soy abelardista, ni petrista. ¿Sí? Soy la persona que me caracterizo junto con un equipo de compañeros con partir en darle, digamos, otro sentido de la vida con más humanismo. Esa es la filosofía, que seamos más humanistas. Y desde nuestro partido, que después creemos que algunos se van a interesar, nos van a preguntar, queremos apoyarles y ojalá que nos apoyen, invitar a los jóvenes a que incursionen por otros partidos políticos que sean amantes a la vida, al respeto por la vida sobre todo. Queremos personas más respetuosas, personas que piensen más allá del sentido común de lo que nos bombardean los medios de comunicación con manipulación, de mentiras, de personajes que a diario nos están enviando por los diferentes medios de comunicación de televisión, radio, prensa o medios digitales, donde bombardean con diferentes mensajes de odio, de indolencia, de polarización, solo por querer darle gusto o porque tiene algún partido de interés hacia ese personaje o hacia ese partido. Nosotros no podemos seguir en esa línea, en ese sentido, en ese pensamiento. El pensamiento tiene que ser de igualdad, de justicia, de paz, de tolerancia, de respeto por todo, por los derechos humanos. No podemos, una persona que verdaderamente se cree que es buena persona, tiene que pensar primero, por encima de todo, la vida, la defensa de la vida. Ahí no podemos permitir de que se hable de guerra, de violencia, de maltrato, o que estemos respaldando todo tipo de actitudes en pro de algunos personajes que quieren hacer negocio con las armas, con la destrucción y con la muerte. Eso no puede volver. Eso es del pasado. Eso fueron historias que no podemos dejar otra vez en estas épocas del siglo XXI, y sobre todo para nuestros jóvenes que vienen a trabajar en este mundo, que vienen a gobernar, que vienen a hacer cosas con muchos sueños, como los hay ahora. Entonces, yo hoy quiero invitar a los jóvenes que sueñen realidades posibles o imposibles. Yo diría que más bien posibles, porque estamos viendo una realidad política donde se sabe ya por todos los medios de información, las redes sociales, la internet nos ha servido mucho para documentarnos, para informar, para leer y para estar con mucho conocimiento ya preparado para poder diferenciar qué es blanco y qué es negro. Entonces, debemos actuar con más conciencia. Ese es el llamado que hago a los jóvenes. Actuemos con más conciencia. ¿Cuál es la conciencia en este momento? Por la defensa de la vida, la paz. Hay gente que habla todavía que es que, eso de paz, ¿para qué? No sirve. Que eso de corrupción. Alguien tiene que hacer esa tarea. Llámese comunidad, asociación, activistas, tienen que hacer ese trabajo día a día, constantemente, porque hay un grupo de intereses económicos
que ya sabemos que llevan más de 100, 200 años, que quieren seguir destruyendo y acabando solo para el beneficio de sus cuentas bancarias o de los que lo rodean. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y este man por qué defiende o por qué está con ese tipo, con ese personaje? Pues por intereses. Claro, los intereses no son malos. Son malos cuando no se defienden para hacer cosas positivas, constructivas. Claro, todos tenemos intereses. Yo tengo el interés por hacer cosas muy importantes con los jóvenes, por ejemplo, de hablar con ustedes, de compartir mis experiencias, mis historias, de brindarles mis experiencias y qué pienso yo por la vida y sobre todo de los jóvenes. Esa es la invitación entonces que le hago no solamente a los jóvenes, sino a los padres de familia, a los que lo rodean, a esos jóvenes o a esa niñez que está todavía con mucha comprensión y mucha capacidad, porque yo me pongo a veces a observar niños menores de, qué sé yo, de 10 años y piensan más que un adulto. En las redes sociales uno queda aterrado viendo a los jóvenes cómo piensan de una manera mucho más brillante por las cosas buenas y positivas cuando se debe defender a un animalito. Yo sí hago mucho llamado es a la gente que, y me gusta la gente que respeta y defiende a los animales, porque de ahí se ve que la persona se caracteriza por ser una excelente persona, un excelente ser humano. Entonces, el respeto por la vida es muy importante porque ellos también tienen derecho a estar en nuestro entorno o en el entorno que ellos competen. Sabemos que ahí hay una transición, ¿sí?, que debe, el ciclo de vida que debe haber, pero eso es de naturaleza y eso también es respetable, porque ustedes van a decir, uy, pero es que este man allá hablando de que respeto la vida, pero hay muchos animales que se matan, que se mueren entre ellos mismos, pues ese es el ciclo normal de la naturaleza y eso también es respetable. Entonces, tenemos que pensar de una manera más real, sobre todo jóvenes, para que no se queden soñando simplemente en una silla, en una cama, pensando en esos sueños que tenemos allá en la noche de descanso. No, es el sueño que tenemos nosotros trazado, el objetivo que debemos trabajar para esos propósitos que tenemos en nuestra vida. Si su propósito es terminar sus estudios de secundarios, pues hay que trabajar con ese propósito fuertemente, con un sentido de disciplina, de organización, de entusiasmo, de espíritu, de dejarse ayudar por los padres de familia, de poner de parte de ustedes en estudiar. Lo mismo para los jóvenes universitarios o para los que ya son profesionales y desean tener un sueño importante para lograr obtener su objetivo, por ejemplo, una gran empresa, construir una gran empresa, construir una familia, tener hijos. Todos esos son los sueños que nosotros tenemos que tener adelante, pero esos sueños deben de ir ligados con cosas positivas y constructivas, pero adherentes también y ligados a una unidad, a un equilibrio donde ojalá todos tengamos esa conformación de buenas ideas, de buenos propósitos, porque si no hay esos buenos propósitos, ¿de qué sirve ser un buen profesional en el sentido de tener un diploma o una especialización o un magíster si no se respeta la vida, si no se respeta al que tenemos adelante con el solo hecho de darle el saludo? Porque de ahí parte el ser buena persona, de saludar, de no mirar por encima del hombro, que porque tiene hartos títulos o tiene mucho dinero, mucha riqueza, entonces vamos a mirar un poquito más alto y con orgullo. No, ese orgullo será para otras cosas, menos para estar
al lado de la gente que más necesita en este país. Y eso ha hecho este gobierno. Yo no defiendo a Petro, yo defiendo de los pensamientos y las políticas y programas que ha trazado en su gobierno, que han sido muchas, pero buenas. Y si usted no coincide conmigo, porque hay gente que en las redes sociales se atraviesan con palabras obscenas, palabras grotescas, sin argumentos, sin fuentes reales, que porque el otro le dijo, porque escuchó. Entonces repiten como loros. Claro, los loros son animales bonitos, que nos dan a nosotros enseñanza, nos dan felicidad. Pero a veces emplean los loritos para decir que hablan y hablan lo que les dicen. Eso están haciendo algunas personas. Las personas que pueden pensar mucho más allá de sus narices, de su pensamiento, para poder empezar a decir, bueno, ¿qué estoy yo recibiendo con ese mensaje, con esa información? ¿Será cierto o no será cierto? Pero no podemos ir detrás de un personaje que porque solo tiene intereses hacia alguien o hacia algo y no hacia la mayoría de la gente más necesitada. Esa es la que necesitamos. Entonces, jóvenes, yo los invito a seguir soñando, a soñar de verdad. Hace rato leía unas frases muy importantes. Yo admiro a un gran personaje que fue violentado, fue desaparecido. Acabaron con su vida, como fue Jaime Garzón, un gran humorista. A mí me gustaba ver porque era un personaje que era crítico, una crítica constructiva. Y claro, la gente que le llega esos mensajes, pues les duele, les molesta, les incomoda. Y es ahí donde yo quiero invitarlos también, que la gente que le incomode, le duela, le moleste, váyase para un lugar oscuro, por allá, una cueva y muérdase. Haga lo que quiera, pero menos mal de nunca quitarle la vida a otra persona porque piensa diferente, o ir a maltratarlo, o como muchos personajes que salen a las calles con palos, con bates, con armas, a creerse como más poderosos que los demás porque solamente tienen un arma. No, así no se defiende. La mejor arma que hay es la palabra, el pensamiento, la inteligencia. Entonces por eso me gusta mucho y siempre me ha gustado y lo sigo admirando a ese gran personaje que tuvimos en la parte del humor, como fue Jaime Garzón. Dice así la frase, abro comillas: si ustedes los jóvenes no asumen las riendas de su propio país, nadie va a venir a salvarlos, nadie. Y eso es cierto, y sigue vigente y seguirá vigente. Entonces yo quiero también traer aquí ese mensaje tan importante que hoy he recibido por aquí en Radiónica, y otros mensajes tan importantes de este gran personaje Jaime Garzón. Yo aplaudo, felicito y estoy con esos personajes de la vida. Todo por la vida, y los que estén por la vida, ahí estaré. Claro, hay personas que de pronto, como hoy supe que he recibido por ahí de palabra a otra persona que quería pedirme perdón porque alguna vez me maltrató con palabras, pero yo lo único que hice fue aislarme y apartarme a un lado y no seguir en las confrontaciones, porque las confrontaciones, el maltrato, la violencia, solo deja es violencia y muerte, destrucción. Entonces, nosotros somos muy inteligentes. Yo sí quiero dejarle a ustedes que esa parte de la vida debemos tenerla ante todo por encima. Nada podemos dejar que la violencia y el maltrato nos denigre, nos lleve a ese abismo para hacer lo mismo que los demás quieren. Entonces, yo sí hago una invitación también a la persona adulta, a las personas que ya tienen más de 40, 50 años, 60 años, aquellos que todavía creen que es que un personaje que inclusive no lo conocen, un candidato que no lo conocen ustedes,
que siempre habla de violencia, de maltrato y respeto, porque nada bueno ha hablado, nada bueno ha hecho. Dígame usted que por ahí dice un personaje, decía que es que el único personaje que ha hecho empresas. No, él no hace empresas, la empresa la hacemos nosotros, cada uno de ustedes, desde su casa, desde su trabajo manual, porque cada uno busca su sueño. Y hoy en día se ha visto mucho eso a la gente joven, hoy es un poquito más pensante y dice, listo, yo ya no quiero ganarme el salario mínimo, ya no quiero trabajar, ya no quiero depender de una empresa donde mucho menos me van a violentar los derechos laborales, donde no me pagan las horas extras, sábados, los dominicales y festivos, donde me maltratan, donde tengo que depender de otro igual que yo para que me maltrate. No, ya la juventud está pensando de manera diferente y esa es la invitación que también hago a los jóvenes que están saliendo y terminando de secundaria, los que tienen 18 años están empezando a buscar qué hacer. Pues es hora de que ustedes empiecen a soñar en algo positivo, constructivo, con más sentido de pertenencia, con más sentido de relevancia por sí mismo y por la familia. Yo creo que muchos se identificarán conmigo en el sentido, porque yo alguna vez, después de pasar tantas hojas de vida, después de que trabajé como empleado, renuncié a seguir trabajando con empresas porque no me sentía bien, no me gustaba que me maltrataran. Sí me gustaba que de pronto dieran una orden, pero si las órdenes venían con cosas positivas, respetuosas, muy bien. Pero eso muy poco hoy se ve en las empresas. Entonces, por eso la gente dice, oye, yo no me quiero emplear más porque, ¿para qué? Para que me paguen un salario mínimo, yo me lo gano, trabajar una semana, 2 semanas con esfuerzo y me queda tiempo para disfrutar con mi familia, vacacionar. Hay mucha gente joven que está pensando así y yo los felicito, los aplaudo porque esos jóvenes están construyendo empresas, no están dependiendo de empresas, de esos grandes burócratas, empresarios. Yo no estoy en contra de la riqueza ni los burócratas, estoy en contra de la desigualdad, en contra de esa gente que se ha llenado de plata los bolsillos, que ha generado cantidad de riquezas para ellos en empresas para seguir explotando al pueblo colombiano. Yo les invito, señores empresarios, ¿sí? Porque los empresarios también deben reflexionar en ese sentido de que si ustedes adquieren riquezas y fortunas, y mire, han sido 4 años que este gobierno, gracias a este gobierno, a los programas de este gobierno, son muchas cientos y cientos de empresas que han obtenido jugosas utilidades, pero billonarias, utilidades billonarias. ¿Y eso de dónde ha salido? De la mano de obra del trabajador, del pueblo colombiano, de la clase trabajadora, de la clase campesina, de la clase indígena, de los afros, de toda la gente en común. Entonces no podemos abusar de esa clase trabajadora, no, hay que valorarlos. Hay que darle sentido a la vida para que esa familia ojalá tenga un mejor salario mínimo vital, que no sea solamente el salario que le subió el presidente Gustavo Petro del 25%, que se mantenga o se siga subiendo, pero debe estar a la altura de eso. Está demostrado, según los analistas y economistas del mundo, que al mejorar el salario mínimo, pues esa economía juega un papel importante para todos, para el beneficio de todos. Entonces no me vengan a decir aquí a algunos cuantos que es que no les gusta el aumento del programa que ha hecho el presidente Gustavo Petro a través de la reforma laboral y tantas reformas que él ha propuesto, que algunos cuantos personajes de las altas cortes, de los magistrados, del Consejo de Estado, han tumbado, porque allí hay politiquería. Le ha puesto palos en la rueda para no dejar pasar esas grandes reformas para el beneficio de la mayoría de la población. Y ahí tenemos que pensar también, jóvenes, por esos líderes, esos personajes que nos están representando en el Senado,
para que vayan a legislar por la mayoría de nosotros, de la clase más necesitada. Pueda que yo esté un poquito mejor que muchos colombianos, pero hay gente que pasa necesidades y este gobierno ha dado muchas ayudas, ayudas importantes. Por ejemplo, este gobierno en Guaviare ha llevado billones de pesos para llevarles el agua potable en La Guajira. Entonces hay mucha gente que se ha beneficiado de estos programas del gobierno. Claro, este gobierno ha cometido errores, el presidente ha cometido errores. No somos perfectos, todos tenemos errores. Se ha equivocado al nombrar personajes que han sido corruptos, como ha pasado en gestión y riesgos. Pero eso no es para tumbar y echar abajo al abismo, a la basura, todo lo bueno e importante que ha hecho este gobierno y este presidente Gustavo Petro. Son grandes obras, grandes programas que le han llegado a la mayoría de la gente. Entonces, eso es lo que debemos ver, jóvenes. Esa es la realidad. Tenemos que soñar en este país a que haya una democracia con más igualdad, con más justicia, con mejores programas para todos. Y esa es la invitación que hago a los jóvenes, que los jóvenes empiecen a soñar por cosas reales de sentido común, de lo más del día a día que necesitamos en el barrio, en la comunidad. Hay muchos jóvenes que terminan su secundaria y no saben qué hacer. También va el llamado para los dirigentes, sobre todo aquellos que trabajan en pro de las juntas de acción comunal, las comunas, para que hagan un trabajo mucho más masivo, mancomunado, con las asociaciones, las fundaciones, con el gobierno municipal, para que esos jóvenes se alejen de todo tipo de maldades que hay en las zonas, porque en todas partes hay personajes que les gustan vivir y comercializar de ese negocio ilícito de los negocios de estupefacientes, de la marihuana, de cualquiera de ellos, que hacen de que los jóvenes se salgan del camino bueno y que conduzcan por otro lado porque no hay oportunidades. Pero mire, si nosotros somos inteligentes, si nos da una buena cultura, una buena educación desde el hogar, bien sea el tío, la abuela o los padres de familia, pues no podemos llegar a esa realidad que tienen algunos jóvenes en algunos barrios tan denigrantes. Y por eso nosotros necesitamos gobiernos que verdaderamente lleguen a esa juventud, a ese tipo de población, para que ojalá se erradique totalmente cualquier tipo de situaciones como estas que vemos tan degradantes en los barrios donde todavía se consumen drogas, se venden, se comercializan por debajo. Uno ve a diario por ahí gente que comercializa eso, gente de bien, aprovechando de los jóvenes, vendiendo cualquier tipo de bicho. ¿A dónde está el gobierno? ¿A dónde está la autoridad? Sí, hace falta mucha autoridad, sí, claro, pero eso le compete a las autoridades regionales, municipales. Que Petro no da seguridad, no, es que el presidente está para gobernar, para administrar esos programas, para delegar ese trabajo en cada uno de los ministros, para delegar ese trabajo en cada uno de los funcionarios públicos en las diferentes oficinas centralizadas o centralizadas, en las regiones, los alcaldes, los gobernadores, tienen que hacer su trabajo coherente, no que porque llegó este presidente que no es de mi línea, entonces voy a llevarle la contraria y voy a gobernar diferente a él, ¿sí? Y solo para algunos cuantos, no. Eso no es el estilo de administración y gobernabilidad para ayudar a que la población y el país salga adelante. Entonces los jóvenes tienen que ayudar en ese proceso, desde las alcaldías, desde las gobernaciones, desde las regiones, desde los ministerios, deben de tener la oportunidad, deben de ocupar esos espacios, pero ojo, porque esos jóvenes no pueden caer en la manipulación, en la mentira
de algunos cuantos que quedan por ahí todavía pescando a ver cómo cogen los jóvenes y los manipulan y le hacen ver otras cosas y los envuelven para llevarlos por un camino de politiquería. Una cosa es la politiquería y otra cosa es la política. La política en sí es sana. Esto que hacemos, que hago yo, que hacemos con mi compañero Henry en otros programas, es política sana, es buena. Hay que hacer crítica constructiva, sí. Hay que hacer reflexión, hay que hacer estos pensamientos filosóficos, hay que filosofar. Hay gente que critica que porque, que usted tanto que filosofa, que no sé qué. Bueno, si no filosofamos, entonces ¿quién nos hace ver la realidad? ¿Quién nos pone en un punto de reflexión? ¿Quién nos pone en un punto de diferenciar la verdad con la mentira? Hay que filosofar en familia, con usted mismo, con los amigos, en todo. Hay que hacer debates sanos. Pero la invitación que yo hago siempre a los jóvenes, y será, digamos, mi pensamiento bandera, en ese sentido, de trabajar en pro de los jóvenes. Yo lo he hecho desde años anteriores, con mi amigo Henry, de las instituciones educativas, cuando hicimos veedurías, 6 años, trabajando en pro de que los estudiantes tuvieran mejores condiciones de vida, porque cuando uno está como padre de familia de institución, le pertenece esos pensamientos, esa crítica, esa ayuda, ese trabajo académico, no dejar solamente a los rectores, a los docentes, a los coordinadores, a que ellos allá administren académicamente o que hagan esa enseñanza educativa. No, nosotros como padres de familia también tenemos la obligación de participar en las reuniones, de saber qué se dicen, qué opino yo, que ellos nos vean importantes, que nosotros dentro de una comunidad educativa, dentro de una institución educativa, tenemos que dar todo esa parte tan fundamental de participación, participar permanentemente en todos los programas, los eventos que se programan en esa parte académica. ¿Y por qué fallan los estudiantes? Usted dirá, ¿por qué fallan? ¿Por qué un estudiante va mal? ¿Por qué no rinde? ¿Por qué es indisciplinado? Entonces, pensemos en eso. ¿Quién tiene la culpa? No era Petro o otros personajes de la educación, ¿no? Nosotros los padres de familia, ustedes, los que dejan a sus hijos solos, desde el hogar, simplemente los levantan, les dan su ayuno y los mandan a estudiar, pero nunca están ligados con ellos a la hora de llegar después del estudio, de informarse, de ayudarlos en las partes académicas, sus tareas, en saber qué hicieron, cómo va, en ir a las reuniones, en esa participación tan importante. Ese trabajo lo hice yo, como padre de familia, como representante de aula durante 6 años, o casi 12 años, desde la parte ya primaria, en el mismo colegio del Liceo Nacional de la ciudad de Ibagué, con mi hija, y por el bien de toda la familia liceísta, tanto las estudiantes como padre de familia. Fue un trabajo arduo, no fue fácil, pero cuidar los intereses de una institución para que se manejan bien los recursos a través de esos padres de familia, a través de esos eventos que hacían del Día Familia Liceísta, y que esos recursos se cogieran y se manejaran para los que ya se había programado en conjunto con la veeduría. Eso fue muy importantísimo. Entonces yo os invito a que allá también la institución educativa, los padres de familia, hagan ese trabajo representativo y que los jóvenes comiencen también a despertar. Niñas, niños, desde el aula, sueñen. No se duerman en el pupitre, sueñen por las cosas importantes en la vida. ¿Qué quiere hacer? Estudie. Hay mucha gente que se lamenta después de tantos años y dice, ay, no haber estudiado. Yo hubiera estudiado, ¿sí? Entonces es el deber que tenemos los padres de familia, del adulto, con nuestros hijos, con nuestros menores,
es de enseñarles, de estar al lado de ellos, insistirles, persistir, enseñarles, así nos cuesta, porque yo sé que hay gente que le cuesta y de pronto no tienen ese valor, no tienen esa pasión, ese sentido de pertenencia por sus hijos, en ayudarles en el momento, en la hora, en el día a día. Hay que estar constantemente haciendo ese trabajo de ayudarles a educar, a formar. Y de allí viene que los hijos, que la juventud, la futura sociedad tenga mucho más valor por la vida, mucho más valor por el respeto hacia los demás, por la participación en todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, incluyendo la política. Nosotros no podemos renunciar y apartarnos de la política. Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, que es la que utilizan algunos sinvergüenzas politiqueros para llenarse los bolsillos de ellos a través de el erario público. Se roban los dineros nuestros, de nuestros impuestos. Y después hay algunos por ahí sinvergüenzas también de la población. ¡Ay, sí! Ese es el bueno, ese es el que sirve. Que porque le dio unas tejitas, un cemento. Y ahí nomás. Pero ustedes se han puesto a pensar, ese personajillo, ¿por qué le dio esa tejita, ese cemento, esos 100.000 pesitos, 50.000 pesitos? Vaya, miren ustedes las cuentas bancarias o lo que han ganado. Porque cada 2 años, cada 4 años salen y se eligen y se reeligen nuevamente. Claro, por esa misma plata que recogen, ahí mismo siguen creciendo sus fortunas, sus riquezas. ¿Acaso cuántos politiqueros de esos hemos visto que digan, listo, voy a hacer un plan o un programa de gobierno junto con el alcalde que beneficie a la gente más necesitada de las riberas de los ríos, que tanto cada vez que hay desastres de inundaciones, de lluvias, de fuertes aguaceros de invierno, siempre padece la gente que está al borde de los ríos, que es un problema social, pero es un problema también de nuestros gobernantes, porque si hubiera una política de vivienda digna, y para que yo no tenga que ir allá, pero que también esos politiqueros se preocupen por ellos. Si hay alguien que se fue para allá, venga mijo, venga para acá, ¿qué le pasa? Usted no debe estar ahí, caminen y buscamos una vivienda. Eso es lo que necesitamos, jóvenes. Políticos de verdad, no politiqueros que vayan allá simplemente a llevar la tejita ahí al borde del río, que le den unos 4 ladrillos y siguen en la misma. No, necesitamos programas, necesitamos políticas de verdad que dignifiquen a la gran mayoría de la población, a la clase trabajadora, a la clase campesina, a los indígenas. Me gusta que este gobierno ha puesto el ojo en esas partes importantes de la clase campesina y la clase indígena. La clase indígena porque le ha ayudado a recuperar las tierras, inclusive los indígenas de la región de la parte de arriba del Caribe, de Santa Marta, que ha extendido esas poblaciones por decreto para que otras comunidades se beneficien. Importantísimo. Es que estas tierras eran de los indígenas. ¿Y quiénes se las arrebataron? Nosotros, los que vamos cruzados con indígenas, porque la mayoría de la población colombiana llevamos clase indígena, raza indígena, sangre indígena. Vinieron los españoles, tomaron las indiecitas y ahí salieron la gran mayoría de la población. No me digan que es que porque usted es árabe, es italiano, que porque es americano, que no tiene clase indígena. No, allá también habían indígenas en la parte norte. Indígenas blancos, negros, mestizos, y hubo un cruzamiento. Todos llevamos sangre indígena y aquí los primeros dueños de las tierras fueron los indígenas. Importante que este gobierno les haya devuelto grandes extensiones para la protección que tanto necesitamos de nuestras selvas, de nuestros bosques, de nuestros ríos, de nuestras aguas. Hay algunos que lo miramos egoístamente, ¡ay, esos indígenas otra vez con tanta tierra! ¿Y por qué no hablamos con ellos? ¿Por qué no hacemos de esos bosques, esas tierras, algo más productivo, algo más turístico?
Allí hay cantidad de dinero, hay riqueza, y esto es lo que este gobierno ha traído también. Ha traído grandes beneficios a través del turismo, para ir a esas zonas tan importantes, más apartadas, que ninguno, creo que ni yo tampoco he logrado ir a gran parte de las extensiones por allá del Casanare, de Bichada, de Guainía, de por allá las regiones más lejanas de La Guajira y de todas esas regiones donde están las comunidades indígenas. Vale la pena ir y vale la pena proteger, ayudar, avanzar en esos programas, y ahí están los jóvenes para que ustedes sigan fortaleciendo esos programas que este gobierno inició con un gran cambio, una gran transformación. Ese es el sueño que yo los invito, seguir soñando hacia la vida, al respeto de la vida, por la defensa y protección de todo tipo de especies, de los animales, de los bosques, de los nevados, de los páramos, del agua. Ahí tenemos que soñar en grande, jóvenes. Ese es el sueño más grande. Porque ¿de qué sirve usted tener tanto dinero que el politiquero le ha dado, que ha obtenido jugosas utilidades de la corrupción a través de esas empresas que ellos crean? Pero de nada sirve si no hay la tierra, si no hay el agua, si no hay los bosques. Entonces tiene que ser equilibrado. Tenemos que ser equilibrados, jóvenes, en ese pensamiento. Yo los invito a que soñemos en grande por la vida, por la paz, por la unidad, por la igualdad y la justicia para todos. Esas son las frases importantes que quiero dejar en la mente de ustedes, que ojalá la piensen bien, la dejen ahí para que sueñen en la noche. Yo quiero trabajar por la defensa del agua. Nada de minería. La minería, empleándola profesionalmente, técnicamente como debe ser, con el respeto de donde se va a trabajar de la tierra, sirve, ¿sí? Porque de alguna manera algunos dispositivos tecnológicos trabajan, tienen digamos, minería o formas de poder llegar, ¿sí? Lo que llaman los dispositivos, el coltán, bueno, tantas, se me olvida a mí la palabra que vimos de química, estaba reflexionando sobre química, que fui un poquito flojo en química y en matemáticas, pero bueno, algunos tenemos algunas virtudes más que otros, uno más matemático, otro más químicos, pero ustedes entenderán, esas cositas que llevan en cada dispositivo tienen esos minerales importantes que nos ayudan a que haya esa necesidad, en el caso que hablamos de los dispositivos para la comunicación, ¿sí? Es importante, pero hay que hacerlo responsablemente. Esa explotación, ¿sí? Hay que hacerla responsablemente, pero no así como se viene haciendo en muchas regiones con el oro, destruyendo ríos, talando bosques. No, allá no podemos llegar. Entonces mi mensaje va para aquellos personajes que están haciendo politiquería a través del fracking, a través de que vamos a volver al petróleo, al oro, a todo tipo de explotaciones. Piénsenlo, porque hoy estamos hablando y la tendencia a nivel mundial, y según las recomendaciones que hacen las organizaciones internacionales para el medio ambiente, es de que después del año 2030 tenemos todos los gobiernos, todos los jefes de Estado tienen que alinearse a unas energías mucho más limpias, a las energías renovables. Entonces hay que alinearnos con eso. Entonces, jóvenes, hay que empezar a soñar por estas vías del bien para la humanidad, del bien del planeta, del bien para el país. Esa es la invitación que hago en mi programa. Y bueno, esperamos de que ojalá esa respuesta sea masiva el día de mañana a la hora de votar, que es respuesta positiva a esos personajes, a esas políticas, que se alineen más a la vida, al respeto por la vida, al respeto por los animales, ¿sí?
Yo conozco por ahí algunos personajes que en mi vida de niñez, ¿sí? Hay veces cuando uno está niño o muy joven, no entiende, porque nadie le ha hecho entender. Y una vez se queda como en pausa, congelado. Uy, ¿por qué ese adulto hizo eso de maltratar a ese animal? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué le pegó unos tiros? Y ya cuando uno crece y está evolucionado y ha entendido más la vida, dice, oiga, este man es un maltratador, es un violento. Y fíjense que esas personas les gusta ser violentas. El que es violento no deja de ser violento. Y todos tenemos algo interno en la sangre de violencia, pero no debemos dejar que esa violencia salga para hacer cosas destructivas, dañinas, de quitarle la vida. No seamos violentos, pero con el pensamiento de pensar en cómo soñar en grande para que todos tengamos los mismos derechos, que todos tengamos igualdad, justicia, que todos podamos ir a la escuela gratis, a la universidad gratis, que todos puedan tener una vivienda digna, que todos podamos tener mejores condiciones en la salud, que paren tantas situaciones tan injustas que hay con las personas cuando van a reclamar los medicamentos, que todavía los hay. Tanto esfuerzo que ha hecho este gobierno de mejorar la salud, porque ese es un tema que hay que entrar en debate, porque hay gente que no lo entiende y sigue todavía justificando y dándole la razón a los que robaron, a los que han robado por muchos años la salud, a través de las nuevas EPS, creando sus propias clínicas, hospitales para ellos mismos cobrar y beneficiar sus propios intereses. No, así no es. Primero, ustedes, si reciben la plata, es para la gente que verdaderamente lo necesita. Ustedes ya tienen su negocio, mire, a ver, saquen sus utilidades, pero no se lleven toda la platica para allá. Ese es mi pensamiento, ¿sí? Ustedes tienen derecho a hacer sus clínicas, pero háganlo con su plata, no robándose la plata como lo han demostrado muchos medios de comunicación, muchos medios de información, porque es que ahí están las fuentes de información. Para eso la televisión, la radio, los medios digitales, tantos politiqueros que se han denunciado y ustedes todavía siguen ahí pegados de ellos, dándole la razón, votando por esos pícaros. No, señor, qué triste, ya la verdad a mí me duele. Yo soy una persona equilibrada, ¿sí? No soy enemiga de aquellas personas que piensan diferente, no. Por el contrario, respeto el pensamiento, pero ojalá algún día esa persona pueda reflexionar, pueda despertar del letargo, despertar de esas cosas irracionales que a veces apoyan, que no tienen ninguna razón de ser. Entonces mi invitación es a los jóvenes a que puedan reflexionar mucho sobre esto, a soñar en grande, soñar por la vida. Ese es el sueño que queremos, la mayoría de colombianos. Entonces mañana 21 de junio, mañana domingo, a salir temprano, a votar, a apoyar la vida, que seamos masivamente. Y si ustedes se quedan en casa, pues no le van a echar culpa al uno o al otro, que es que culpa de Petro, que culpa de Cepeda, que culpa de Abelardo, que culpa de su papá o mamá, bueno, en fin. Usted es el responsable al quedarse en la casa, al votar en blanco, al no saber votar, al no votar como debe ser. Entonces yo los invito para que mañana voten de una forma más digna, una forma más saludable, en el sentido de que sea una salud mental mucho más inteligente hacia el respeto de los derechos de todos, el derecho a la vida. Así que muchas gracias y excúsenme por el sitio donde hay mucha intervención de la naturaleza, del ruido. Eso es normal cuando se graban en estos sitios abiertos. Pero bueno, lo importante es el mensaje que les dejo a ustedes y que lo compartan con todos ustedes y amigos para que puedan profundizar más, entrar en esa terapia de pensamiento, de reflexión, para que digan, oiga, yo estoy a tiempo verdaderamente
esa palabra o esa frase me hizo a mí pensar y voy a buscar y tiene sentido común. Entonces, muchas gracias y esperamos llegar nuevamente con ustedes en otro contenido para todos ustedes. Hasta pronto.